Bien, vamos a empezar entonces con esta sesión que tenemos programado para el día de hoy. Referente al tema de cimentaciones específicamente, en estructuras que no son tan convencionales, pero siempre vamos a tener que pues realizarles pues algún diseño. Y vamos a hacerlo en esta ocasión con el software comercial de CSI, el SAFE en su versión 20, que no lleva hace mucho tiempo que se ha publicado. Exactamente se publicó la semana pasada, el viernes pasado. Y bueno, la recibimos para también pues poder trabajar con el programa. Seguramente ustedes ya habrán podido visualizar alguna información referente al programa. Como ustedes pueden notar, la interfaz que tiene el programa, esta nueva versión del SAFE, es prácticamente pues, como quien decir, pues un ETABS en sí, pero enfocado al cálculo y diseño de losas y cimentaciones. Como ustedes pueden ver, esta es la interfaz que tiene el SAFE en su versión 2020, podríamos decir. Y como ustedes pueden notar, pues el ordenamiento de los menús de acceso a los comandos, pues es lo mismo que tenemos pues en ETABS. También pues acá los botones de comandos de acceso rápido para poder trabajar también pues son muy similares, por no decir pues lo mismo que en el ETABS, pero con funcionalidades pues propias del SAFE. Aquí por ejemplo tengo un archivo abierto del diseño de una cimentación de un edificio cualquiera, en el cual pues también acá podemos visualizar pues que el proceso de cálculo en el programa pues es lo mismo que en la versión 2016. Nada más tenemos aquí la actualización de la interfaz de usuario. Su interfaz gráfica pues es la misma prácticamente que el ETABS. Y lo que me llama bastante la atención y lo que mayormente pues en mi caso particular pues nos beneficia bastante es que dispone de la facilidad de poder programarlo, igual que como se hace con SAP 2000, con ETABS o con CSI Bridge, ya que el API del CSI para SAFE pues ya también está disponible para poder trabajar con el mismo y poder generar herramientas que nos permitan pues interactuar de manera directa con el programa y de esa forma pues optimizar el tiempo que nosotros nos podemos tomar para poder realizar pues el diseño. Como ustedes sabrán, pues en el caso del diseño de las cimentaciones es un proceso más que todo iterativo. Cuando nosotros estamos revisando las dimensiones en planta de las cimentaciones, como ustedes sabrán, pues se realiza mediante unas determinadas combinaciones de carga y vamos probando y vamos cambiando. Entonces, con el API de CSI, pues vamos a poder optimizar ese proceso, ya que vamos a poder, eh, mediante conexión directa con el programa, vamos a poder, desde código, por decir, cambiar las dimensiones de esto y poder volver a ejecutar y así de manera iterativa hasta que nos cumpla el cálculo de presiones. Bueno, eso en cuanto a lo que es eh, el, el API de CSI, para quienes pues se dedican a la programación. Si revisamos aquí las partes de definiciones, pues es prácticamente pues lo mismo que tenemos en el ETABS, como ustedes pueden visualizar. Aquí en esta parte podemos nosotros definir el módulo de balasto que es necesario para
modelar el suelo aquí en el programa. Con esto modelamos la capacidad de soporte, pero mediante este parámetro. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco la interfaz y también su uso. Este seminario tiene más que todo ese propósito, poder mostrar la interfaz de usuario y también ver cómo se trabaja, pues algunas cosas que no se podían hacer en la versión anterior del SAFE. La versión anterior del SAFE es la del 2016. Y ese es el tema pues que tenemos programado aquí en esta reunión que tenemos. Voy a iniciar entonces un nuevo proyecto. Como ustedes pueden notar, el inicio es muy peculiar. Ya sabemos que esto es igual que el ETABS. Tenemos las mismas opciones. La interpretación de las mismas es exactamente igual a como si estuviésemos trabajando con ETABS. Voy a trabajar con esta última opción que me permite elegir mi sistema de unidades, que luego también nosotros de manera personalizada lo podemos modificar. Aquí nosotros tenemos lo que ya conocemos. Los materiales, vamos a escoger el de Estados Unidos y el resto pues lo vamos a dejar tal y como está, con la indicación pues que en este caso vamos a utilizar el A6318, la versión del 2019, para diseño en concreto. Inmediatamente vamos a poder acceder aquí a una lista de plantillas para iniciar de manera rápida un proyecto cualquiera. Tenemos, igual que como en ETABS, un modelo en blanco para iniciar, un modelo basado en definición de ejes. Esta definición de ejes nosotros lo podemos realizar mediante este conjunto de parámetros que nosotros de manera personal podemos llenar aquí. Aquí tenemos un sistema de tablero de losa Steel Deck. Tenemos también sistemas de losas planas, sistema de losa nervada en una dirección y en dos direcciones, y sistemas de cimentaciones. Vamos a iniciar con un ejemplo de diseño de cimentación de un muro de contención. Aquí en esta nueva versión del SAFE se puede modelar de manera íntegra todas las cargas que pueda tener nuestro muro de contención, así como también su cimentación misma, ya que se permite la asignación de cargas que tienen valor variable en una determinada dirección. Eso lo veremos en un momento. Esa característica también está incluida en el ETABS, y eso también por lo que he podido visualizar, no es mucho lo que he revisado, ya que, como sabrán, pues estamos también ocupados en el desarrollo de herramientas. Y bueno, vamos a iniciar acá. Número de ejes en la dirección X. Vamos a indicar que son 2 ejes. Número de ejes en la dirección Y. Vamos a decir que son 3 ejes los que necesito. Los espaciamientos en X, voy a decir, por ejemplo, yo quisiera modelar aquí un muro de contención que tenga pues 3 metros, por ejemplo, una longitud de 3 metros. Entonces le coloco aquí 3 metros. En la dirección Y voy a colocarle, por ejemplo, un valor de 2 metros, por ejemplo. Esto lo podríamos modificar
Yendo acá, la secuencia de trabajo, como ustedes pueden darse cuenta, es igualito que como hacemos en ETABS. Aquí nosotros tenemos las mismas opciones de trabajo para la edición de ejes. Por ejemplo, acá la distancia del eje 1 al eje 2. Esto voy a establecerlo de la siguiente manera. Voy a indicar, por ejemplo, una distancia de 1,20, 1,20, y la separación entre los ejes 2 y 3 vamos a establecerlo como 260, por ejemplo. 260. Aquí se puede visualizar eh, la planta de la distribución de los ejes que nosotros estamos definiendo aquí. Con esto aceptamos. Y aquí viene lo importante de la definición. Esto sí es muy necesario que nosotros lo conozcamos para que no tengamos problemas al momento de trabajar. Aquí, como ustedes pueden notar, en estas alturas yo tengo 3 datos que debo ingresar cuando vamos a empezar a trabajar directamente desde SAFE, porque podemos optar por hacer una importación de datos desde TABS, entonces esto de aquí ya no es necesario. Pero en esta ocasión, como estamos trabajando directamente con SAFE, es importante que se conozca estos datos. El model datum significa eh, el nivel, la altura en donde nosotros vamos a realizar todo el modelamiento. O sea, el nivel en donde nosotros vamos a trabajar, vamos a dibujar columnas, vamos a dibujar vigas, vamos a dibujar muros, vamos a dibujar losas. Todo eso se debe definir en el model datum. Y este valor de 3 que está aquí en estas unidades me representa el nivel o la cota en donde nosotros vamos a trabajar. A eso se refiere esto. La altura del piso arriba del model datum me está indicando, por ejemplo, que por defecto está con un valor de 3. Y la altura del piso debajo del model datum también está con 3. Entonces, en esta ocasión yo, por ejemplo, eh, pretendo, por ejemplo, modelar, yo pretendo modelar este muro, por ejemplo. Entonces, si pretendo modelar este muro, voy a indicar que mi model datum se encuentre aquí abajo. Y para mí, esto va a estar ubicado a 0, 0. Así. Y para arriba, voy a generar un nivel superior al nivel, si este es 0, 0, mi muro es de 5 metros, entonces aquí va a ser más 5. Entonces fíjense en lo siguiente, si este de aquí es mi model datum, lo que yo voy a tener aquí arriba va a tener característica de altura de piso encima del model datum, o sea, eso que está con la palabra above. Entonces, con esa indicación, ¿dónde está el save? Con esa indicación, vamos a indicar lo siguiente aquí. Model datum, vamos a trabajar pues desde el nivel 0 y encima voy a tener la altura de mi muro, que sería de 5 metros. Y debajo, en este caso, no tendríamos un valor debajo, porque yo tengo aquí mi model datum, aquí sería
la altura de piso encima del model datum y debajo yo no tengo nada. Entonces, como debajo no tengo nada, yo lo que voy a hacer aquí es llenarlo esto con 0. Aquí nosotros a continuación podemos establecerle los nombres que queremos que aparezca cuando ya estemos trabajando en la interfaz. Entonces aquí, en el nombre del model datum, voy a colocarle, por ejemplo, base. Y el nombre del piso arriba de esto, voy a colocarle talud, por ejemplo. Y abajo, pues esto, voy a colocarle así. De esta forma. A ver, un momento, espérenme un momento, voy a ver si es que se puede subir directamente. Sí, les acabo de compartir ahí por el chat el archivo que estoy utilizando ahorita. Para el propósito que nosotros estamos exponiendo en estos momentos, no corresponde, ingeniero Clemente, ya que estamos indicando el model datum que va a ser desde el nivel, desde la cota 0, encima del muro, perdón, encima del model datum, voy a tener la altura total del muro. Entonces, para el propósito, para el ejemplo que tenemos ahorita planteando, no corresponde. Si nosotros tenemos un edificio, pues ahí sí hay que rellenar todos los datos. En este caso no es necesario, para el ejemplo en particular que estamos haciendo. Bien, entonces ahí tengo mi configuración. Voy a indicar que voy a trabajar solamente con la definición del sistema de ejes en planta y en altura que acabo de definir acá. Y selecciono Grid Only y vamos acá a OK. Inmediatamente el software va a generar el sistema espacial de ejes que nosotros hemos definido como usuarios. Si vamos a una vista 3D, ahí se puede visualizar. Con esta definición, ahí parece que me han hecho otra pregunta, a ver. Sí, en el caso de un edificio, a ver, de un edificio tendríamos que llenar el otro dato que teníamos. El model datum, por ejemplo, sería al nivel 00 y debajo, el que tenía nivel abajo, el below, eh, sería para que le coloquen la altura de la profundidad de desplante de su cimentación y colocarle pues sus nombres. Eso nada más sería lo diferente. Bien, aquí tengo entonces mi definición. Si vamos a una vista en planta y aquí lo podemos ver que tenemos, que vamos a trabajar pues en la base. Esta base está acá. Aquí se puede indicar. Entramos a la definición de materiales. Voy a definir este material, por ejemplo. Esto lo podríamos dejar así. Si ustedes están trabajando con la E060, este valor debe ser 0.25.
para que se cumpla la indicación de la norma de que el módulo de corte debe ser el 40% del módulo de elasticidad. Solamente así vamos a poder cumplir con esta indicación que se calcula, que el software pues lo calcula por defecto ya, de manera automática. Aquí nosotros podemos definir el F'C del concreto. Este a 615 grados 60 corresponde al aseo de refuerzo, que en este caso sí nos va a importar, y vamos a redefinirlo de esta forma. Aquí tenemos su densidad, pero lo que me interesa aquí de esto es el FY, que lo vamos a modificar de esta forma. Los otros datos por el momento no me interesan, porque en esta ocasión voy a trabajar en el rango lineal nada más. Entonces el único dato que me interesa aquí solamente es este. Ahí tengo entonces mis materiales definidos. Seguidamente definimos la cimentación, que en este caso, de acuerdo con el archivo que tenemos, vamos a verlo, veo que tengo un espesor, vamos a acercarnos, tengo un espesor de 45 centímetros. Aquí le voy a poner cimiento. Aquí en tipo vamos a colocarle footing. Y esto de aquí sería 450. El material F'C 280. Ok. Y ahí tengo entonces mi cimiento, que sería pues en sí es una losa. Aceptamos. Vamos acá y vamos a definir la pared o la pantalla en este caso. Aquí. Voy a ponerle pantalla y en su espesor, si ustedes se fijan aquí, yo tengo un espesor variable acá. Tengo un espesor de 45 y por acá tengo un espesor de 30. Voy a ponerle un valor medio. El promedio de ambos es de 37.5 centímetros. Ahí, en milímetros, acá como se indica aquí. Ok. Entonces, ya tengo definidos mis materiales y tengo definidos también mis elementos. También de manera previa podemos definir nuestra lista de barras que vamos a querer utilizar. Voy a eliminar estos. No creo que utilicemos 3/8 aquí. Vamos a trabajar desde barras de media, 5/8, 3/4. Esto lo podemos eliminar también. Digamos que solamente quisiera trabajar con estas barras. Entonces, esta sería mi lista de barras. Ok. Luego, también aquí podemos definir nuestras cargas que vamos a utilizar. El DED, como ya saben, pues siempre el programa lo va a tomar como peso propio. Es por eso que le coloca un factor de multiplicación de 1, porque va a calcular el volumen de los elementos, de todo lo que nosotros dibujemos acá, y lo va a multiplicar por su densidad. Y al tener un factor de multiplicidad de 1, pues con eso va a calcular su peso propio.
Aquí vamos a colocarle peso propio. En este carga viva, vamos a ponerle, vamos cambiándole un valor acorde con lo que tendríamos por acá. Aquí, por ejemplo, yo tengo carga de suelo, tengo la sobrecarga que tenemos en la superficie y tengo aquí una carga intrínseca en el suelo producida por la presión de poro. Entonces tendría tres componentes. Así, por ejemplo, esto lo podemos colocar como order. Vamos a ponerle el otro, que sería una sobrecarga. Presión por sobrecarga en la superficie, o superficie, si quieren, eso ya depende de cada uno. Y de poro. Esas serían mis cargas. Con esto aceptamos. Vamos por aquí a load cases y vamos a redefinir estos datos. Eso propio. Esta es peso de presión de suelo. Ahí está entonces. Ya tenemos cargas, tenemos materiales, tenemos componentes de mi muro, tenemos también definidos nuestras barras. Exactamente, sí. La presión de poro es la presión que produce este nivel freático, este de aquí. A eso me refiero con presión de poro y está aquí descompuesto también. A ver, miren, sobre las definiciones, cuando nosotros definimos losas, acá nosotros tenemos varias definiciones. Es importante que nosotros sepamos definirlas para que al momento de que el programa diseñe, lo haga de acuerdo con las especificaciones de las normas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, si es que nosotros elegimos losas, el software me va a trabajar, me parece que es con el capítulo 9 del ACI. Entonces va a utilizar ese capítulo del ACI para que diseñe losas. Entonces, si es que nosotros de repente utilizamos para modelar una cimentación, por ejemplo, acá, supongamos que yo me olvido de hacer eso y le coloco acá slab. Al momento de que se diseña la cimentación, porque para mí sería una cimentación, el software va a utilizar el capítulo 9 de la ACI 318 del 2019 y va a diseñar esta cimentación como una losa, con especificaciones de losa. Pero nosotros sabemos que esto es una cimentación. Entonces, para que haga eso, ese diseño, debemos indicarle que esto se trata de una zapata o de un cimiento. Entonces, para que el software trabaje acorde con lo que nosotros necesitamos, es por eso que se tienen aquí las definiciones eh, enlistadas aquí en este tipo de propiedad que le podemos asignar. El slab es una losa llena, el drop son ábacos que se le coloca al sistema de losas sin vigas,
el stiff es un elemento rígido que me sirve pues para cortar las fuerzas internas que podemos registrar mediante las franjas de diseño que nosotros tengamos y poder tener pues un diseño pues acorde con la realidad. Con esto me refiero a lo siguiente. Vamos a una pizarra. Digamos que esta es una losa, o perdón, una cimentación. Una cimentación, una losa. Y supongamos que yo ya lo estoy diseñando y yo tengo una franja de diseño, por ejemplo, así, dibujada. Entonces, ¿qué va a pasar con esta franja de diseño? Yo sé que por acá, digamos, le he colocado una carga. Cargas axiales, cargas de momento, o sea, todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta franja de diseño cuando nosotros revisemos sus fuerzas en esa franja de diseño? Por ejemplo, si revisamos los momentos, esa franja de diseño me va a registrar momentos de esta forma. Pero, y al momento de diseñar, también me va a diseñar hasta, hasta los momentos flectores registrados acá, aquí, en esta cima. Pero eso si nosotros lo consideramos de acuerdo con lo que nos indique el ACI, cómo se deben diseñar losas y cimentaciones, el ACI nos indica de manera clara que para el apoyo de una losa, el momento flector y el posterior diseño del mismo debe registrarse en la cara del apoyo, o sea, acá. Y ahí es en donde viene el uso de ese elemento tipo stiff que tenemos ahí. El elemento tipo stiff lo que va a hacer es generarme una zona rígida en mi cimentación, de tal manera que cuando se cruce con la franja de diseño, los momentos, por ejemplo, en el caso del diseño de refuerzo, los momentos flectores se registren hasta acá y no lo haga en esta parte. Entonces, no solamente es pues cuestión de utilizar el programa y ya está, sino que también hay que saberle dar el uso que corresponde. Entonces, ese es el uso que se le da a elementos tipo stiff. El rivet es un elemento tipo nervado. El waffle es un elemento nervado recortado en cuadraditos de manera interna. El mat es una losa apoyada sobre el suelo. Y el footing, pues, es una zapata aislada. Entonces, ahí tenemos la indicación de cada uno de ellos. ¿Alguna otra consulta antes de continuar? Sí, el mat sería prácticamente pues lo que es la platea de cimentación. A ver. Ah, en la versión 2016 me dices, a ver, voy a probar si es que tengo activo todavía el Save 2016. Bueno, afortunadamente sí está activo. Ahora vamos a pasarnos a la versión 2016. Este tick plate, que está marcado por defecto, significa que le vamos a dar la característica a esta definición le vamos a dar la característica de eh, un elemento eh, con formulación del tipo grueso. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el software al momento de analizar en todo su proceso de análisis
Y para el cálculo de las fuerzas internas en el mismo elemento, me va a considerar las deformaciones por corte. Eso significa el tick plate. Si que ustedes lo desmarcan, van a estar indicándole al software que al momento de calcular deformaciones y para las fuerzas internas no se considere las deformaciones por corte. Esa es la diferencia entre tener marcado eso y no. Para losas de cimentación, claro, se utilizaría el tipo mat, porque es una losa apoyada directamente sobre el suelo. Claro, se supone, a ver, Clemente hace un comentario, dice, y si hacemos el diseño manualmente y solo usamos al software para el análisis dinámico, entonces no habría diferencia en usar cualquier tipo de losa. Claro que no. Si es que van a utilizar el software solamente para análisis, pues da lo mismo el tipo de elemento que ustedes le pongan. Esta definición solamente eh, tiene implicancia al momento del diseño nada más. Durante el análisis, toditos estos son losas. Toditos estos son losas durante el análisis. Solamente al momento del diseño nada más es en donde se tiene pues la aplicación de esto. Bien, voy a proceder con el dibujo. Estoy en la base. Voy a empezar dibujando losas o la cimentación. Ahí está. Seguidamente vamos a dibujar la pantalla. Aquí en el dibujo de la pantalla, en este caso del Save, sí debemos tener en cuenta lo siguiente. Aquí en las propiedades del objeto podemos ver que tengo la siguiente definición para su dibujo. Propiedad de muro, debajo y encima. Debajo de este nivel, digamos al fondo, mirando al fondo, no tenemos nada. Entonces, aquí nosotros debemos indicarle que debajo no hay nada. Solamente tenemos arriba. Aquí, altura del muro debajo, tampoco tenemos nada, así que esto le ponemos en 0. Y encima le ponemos la altura de la pantalla, que serían 5 metros. Solamente que aquí está esto para indicarlo en milímetros. Con eso, vamos acá, de esta forma, y hacemos el dibujo. Vamos a ver si es que se ha dibujado. Y ahí está. Sí se me ha dibujado. Entonces ahí tengo mi modelo de muro que pretendemos diseñar. En este caso, ojo que aquí no vamos a diseñar el muro. Lo que vamos a diseñar es la cimentación. Voy a seleccionar la base y voy a asignarle su módulo de balasto. Esto bien lo podemos hacer mediante esta ruta o mediante una definición previa. Aquí adicionamos, aquí le podemos colocar un nombre, esto ya lo dejo así, y esto también lo voy a dejar así. Como es suelo lo que estamos modelando, debemos indicarle de que solamente esto se va a comportar nada más a compresión. A ver, disculpe un momento. A ver, disculpen, continuamos. Y voy a aceptar
aceptamos. Entonces ya tenemos la definición. Ahora sí podemos ir por aquí a la asignación. Aquí encontramos la definición que acabamos de realizar por acá. Le voy a aplicar y de esta forma ya tengo asignado el módulo de balasto. La misma secuencia que tendríamos en el save, solamente que aquí ha cambiado un poquito. Ahora, para las cargas, aquí, esto sí es bien particular. A ver, vamos por acá. Le he puesto este valor que está por defecto. Vamos a verlo en kilogramos fuerza por centímetro, ¿a cuánto equivale? Le he puesto este valor por defecto. Sí, un momento. Miren, Percy hace la siguiente observación. Dice, no se debería modelarse springs laterales. Claro que sí, ya que como este es un modelo 3D, en el cual vamos a hacer que esta pared, esta pantalla para nosotros interactúe con la cimentación, es necesario que nosotros garanticemos la estabilidad global del proyecto. Y esto lo logramos haciendo que se cumpla lo siguiente: sumatoria de fuerzas igual a 0 y con la sumatoria de momentos igual a 0. Esto no deben olvidarse nunca cuando están trabajando con software, no solamente con los productos de CSI, sino con cualquier programa. Siempre deben acordarse de esto cuando están trabajando con software. Deben lograr que todo su sistema esté en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, eso pues nosotros sabemos pues desde los cursos de estática, desde cursos de física nada más, debemos garantizar pues de que en un sistema en equilibrio las fuerzas, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos también es igual a 0, fuerzas externas hablando. Entonces, eso debemos garantizar también aquí. Si ustedes se han fijado, por el momento no hemos hecho ninguna asignación de restricciones, de grados de libertad. Entonces, esas restricciones de grado de libertad me van a garantizar esto. Debemos garantizar esto. Y eso nosotros lo podemos hacer modelando, como dice Percy, unos pequeños springs, por ejemplo, acá en las esquinas. También podemos modelar por acá. Eso ya depende del usuario. Como mejor le parezca, lo puede modelar. No hay una regla explícita, no hay una regla objetiva que te diga, hazlo de esta manera. Eso ya queda pues a decisión del ingeniero que está diseñando. Bien, como les comentaba entonces, en el caso de las cargas, por ejemplo, yo tendría una carga acá en la pared y también podría tener aquí una carga en el intrados, aquí de mi muro, ya que tengo cargas laterales y también tengo cargas verticales. Por ejemplo, para el caso de la pared o de la pantalla, la voy a seleccionar, ya la tengo seleccionada. Eso se indica acá.
vamos a ir al menú de asignaciones. Como es un elemento shell al que le voy a asignar, le voy a realizar una asignación, vamos acá. Y para el caso de cargas variables, vamos aquí. Cargas que tienen variación lineal. Y esto seguramente también lo han visto en el ETABS. Este tipo de asignación está en el ETABS. Y el uso de este es exactamente el mismo. Y el uso de ambos, tanto en SAFE, en este caso la nueva versión del SAFE, y en el ETABS, es exactamente igual a como lo hacemos en SAP 2000. Es igualito. Solo que en SAFE y en ETABS es más directa la asignación. Aquí tenemos la siguiente ley de generación de valores. Tenemos una carga que puede ser variable, tanto en el eje X, en el eje Y, como en el eje Z, y la presencia de una carga uniforme. Cada uno asociado con un parámetro en mayúsculas A, B, C y D, que me va a generar cargas como se ven acá. Entonces, nosotros debemos utilizar exactamente la misma secuencia que hacemos nosotros en el uso de SAP 2000. Es lo mismo, solamente que como les digo, aquí es más directo. Por ejemplo, para la presión del suelo, debemos indicarle también aquí, no debemos olvidarnos de que esto debemos saber indicarle en qué dirección va a ir, porque por defecto está por gravedad. Eso quiere decir de que si nosotros metemos datos acá, metemos datos aquí, esa carga variable que va a estar acá en el muro se va a generar en la dirección de la gravedad, o sea, hacia abajo. Pero nosotros aquí queremos modelar carga lateral. Entonces, debemos desplegar aquí y ver cuál de estas opciones se me acomoda mejor a mi objetivo. Y las opciones, y la opción que se me acomoda mejor a mi objetivo es esta de acá, la que va en el eje local 3. Vamos a activar aquí, por ejemplo, la visualización de los ejes locales para poder tener una precisión en la asignación. Local Access en elemento Shell. Aplicamos y cerramos. A ver, por lo que veo solamente se me muestra en las cimentaciones. Bueno, para la pared se me está mostrando acá abajo. Acá abajo. Entonces, miren. Todo elemento, como saben, pues tiene sus ejes locales. El rojo es el eje local 1, el verde es el eje local 2 y el azul es el eje local 3. Para esta pared, aquí está también el rojo que está yendo al fondo, digamos, es el eje local 1, el verde que es paralelo a la pantalla, al plano de la pantalla, es el eje local 2 y la flecha grande de color azul es el eje local 3. Entonces, si yo quiero modelar carga que es en este sentido, debo indicarle que va a ir orientado en su eje local 3. Es por eso que les indicaba que aquí esto debe ir asignado en el eje local 3. Ahora, aquí podríamos plantearnos otra pregunta. De los datos que yo ingrese acá, de los datos que yo ingrese aquí, ¿cómo sabemos si es que la dirección de la carga va así o viene así? ¿Cómo podemos saber eso? Pues es fácil de deducirlo. Primero,
podríamos modelar la carga, modelaríamos las cargas, y luego en la revisión de las deformaciones verificar si es que, por ejemplo, este punto se va para acá o se va para acá. Esa sería una forma. La otra forma es acordándonos de esto. Esto dice eje local 3. Entonces, si dice eje local 3, deben fijarse en la orientación de la flecha. ¿Eso qué quiere decir? De que los datos que yo ingrese acá van a estar orientados en este sentido. Así vamos identificando esto. ¿Alguna consulta, alguna apreciación hasta el momento? A ver, José consulta lo siguiente, dice, en SAFE también podemos diseñar el muro. No te sabría decir, no te sabría dar una respuesta precisa al respecto porque eh, eh, recién una semana que nos han entregado y estamos todavía revisando si es que tiene esa capacidad el programa. Eso ya seguramente lo estaríamos publicando en el transcurso de los días. A ver, si lo colocan en la dirección global, para este caso particular, si ustedes colocan, si quieren modelar la carga en este sentido, pueden colocarle pues que va a ir en la dirección global y normal. Pero si es que de repente su proyecto tiene, por decir, un muro que está de esta forma, un muro que está de esta forma, inclinado, pues ahí sí me sirve bastante los ejes locales. Para este caso en particular, podrían trabajar también con el eje global Y. A ver, un momento, eso sí no me he fijado. A ver, perdón, aquí no es. Miren, el uso de elemento grueso o elemento delgado tiene que ver con la capacidad que pueda tener el elemento para poder absorber eh, eh, mm, esfuerzos por cortante propios y de esa manera, pues, de ahí vienen las deformaciones por corte. En el caso de elementos extensos, estos son elementos extensos, porque su espesor es poco, el espesor es poco con relación a su extensión, se trabaja más con elementos delgados. Y eso tiene un sustento técnico en el cálculo de la rigidez por cortante que pueda tener un elemento. En estos momentos no tengo la información al respecto para poder indicarles, pero tiene que ver con eso. Hay un factor phi que se calcula. Ese factor phi, si le sale mayor o igual a 1, consideramos shell tick. Pero si ese elemento, si ese factor phi le sale menor a 1, solamente se trabaja con shell thin. Esto, el phi sale menor a 1, sale bastante pequeño. Entonces podemos despreciar las deformaciones por corte. Entonces por eso es que se trabaja así. Pero si quieren ustedes le pueden colocar pues que considere deformaciones por corte. Ya, Henry hace otra indicación. Otra indicación con respecto a la asignación. Supongamos que yo trabajo con esto.
y resulta que la flecha de color verde está en este sentido. Entonces, los valores que yo coloque acá van a hacer que la carga esté en este sentido. Ahora, ¿cómo hago que esté en el otro sentido? Pues fácil, lo multiplico por -1 a todo y ya está. Y hago que se invierta. Así de simple. Entonces quedaría así, para este ejemplo en particular. A ver, tengo más comentarios, creo. Bueno, eso sí no sabría decirte. Bueno, la versión 18 de LTAPS sí la he utilizado también. Mm, bueno, creo que es igualito a la versión 19. Yo más lo veo a la versión 19, igualito. Aunque bueno, las versiones 18 y 19 de LTAPS también son la misma. Solamente cambia un poco de su potencia gráfica. eh, Tiene un poco más de opciones y las normas nada más que se aplican. Después, la capacidad que tiene el software para calcular, pues es la misma, no hay diferencia. Por ejemplo, en el caso del SAFE, nosotros podemos trabajar con la versión, para el caso netamente cimentaciones, podemos trabajar con la versión 16, con la versión 12, con la versión 8, me parece que también había del SAFE, y no tiene por qué haber ninguna diferencia, porque el software, su capacidad de cálculo sigue siendo el mismo. Lo único nada más de novedad, digamos, es eh, su potencia gráfica y el caso de las normas. Y la interfaz de usuario, pues que lo actualizan también. Después el resto es lo mismo, no hay, no hay diferencia en sí. No, no hay variación, no hay variación. Miren, vamos a dejar este seminario para una segunda parte, porque toda la fase del análisis y el diseño para esto, pues me va a llevar pues más de una hora, así que vamos a dejarlo eso para una siguiente parte, que lo estaríamos desarrollando en el transcurso de la semana. Ya vamos a hacerlo así en esta ocasión. Veo que pensaba hacer un ejemplo bastante sencillito, pero para que se vea la aplicación mejor, escogí el ejemplo que tenemos en el archivo que les he compartido. Así que vamos a quedarnos aquí y en un siguiente seminario vamos a hacer la parte que nos falta, toda la fase del análisis y el posterior diseño. De parte, pues han visto también la parte de la interfaz de usuario. Sí, el vídeo lo van a colgar luego en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que tengan esa parte y luego pues tengan suficiente eh, material para que puedan seguir la siguiente parte que lo estaremos haciendo en el transcurso de los días de esta semana. Ahí también les voy a indicar, voy a buscar el archivito para poder indicarles el cálculo del factor phi que les hablaba, para que puedan ustedes tener un sustento técnico de cuándo utilizar el placa gruesa o placa delgada. La consulta de Alessandro sobre esta parte la dejamos para la siguiente parte, ahí lo estaremos mencionando. ¿Alguna consulta adicional si tuviesen antes ya de dar por terminado este seminario, esta primera parte? A ver, como he cerrado sesión en todas las cuentas para poder acceder a mis formularios, búsquenlo, nuestro canal de YouTube se llama así.
Así se llama nuestro canal de YouTube. En el transcurso de estos días estaríamos anunciando la apertura de un curso referente a cimentaciones. Se puede agregar carga sísmica, Clemente, se puede agregar carga sísmica, eso sí se puede hacer. En la siguiente parte vamos a hacerlo, ya que me hablan de carga sísmica, es un procedimiento muy sencillo, se puede agregar carga sísmica. Muchas gracias, Gabriel. Saludos desde Cajamarca, Perú. Luis Morales, también muchas gracias. Gracias también, José. Saludos desde Cajamarca. Bien, entonces ya me despido. Muy buenas noches con todos. Estén al pendiente para la publicación de la fecha de la siguiente parte de esto. Ahí vamos a cubrir los temas que me han estado comentando, carga sísmica, el cálculo de phi y la explicación de esto. La explicación de esto. Me despido entonces, que tengan una muy buena noche, un excelente resto del domingo y a empezar la semana con todos los ánimos. Buenas noches con todos. Me despido. Hasta la siguiente parte. Buenas noches.